Tema 2 en el que vamos a hablar de alimentación y nutrición. En este vídeo hablaremos de la alimentación y los nutrientes y de las necesidades nutricionales, dejando los otros 3 puntos para el segundo vídeo. Bien, los nutrientes o principios inmediatos son sinónimos, ¿vale? Nutriente, principio inmediato, son las sustancias que emplean las células para realizar las funciones vitales y se las damos a las células gracias a la función de nutrición. Entonces, diferenciar claramente que un alimento es el pan y un nutriente es el glúcido que tiene ese pan, o un alimento es el lípido, o sea, un alimento es el aguacate, y un nutriente o principio inmediato son los lípidos que tiene ese aguacate. Los nutrientes se clasifican en dos tipos: inorgánicos, que pueden estar en la materia orgánica, y en la inorgánica, que son el agua y las sales minerales. Y luego tenemos los orgánicos, que tenemos los glúcidos. Aquí tenemos alimentos ricos en glúcidos, alimentos ricos en lípidos, diferenciando los que son saludables, que son las grasas vegetales y los frutos secos, frente a la bollería industrial o la comida precocinada, que no es tan saludable. Luego las proteínas, alimentos ricos en proteínas, legumbres, carnes y pescados. Y por último las vitaminas, fundamentales en la fruta, en las verduras y en algunos alimentos que nos gustan poco, como el hígado. Bien, el agua. El agua es la molécula fundamental para la vida, es un átomo de oxígeno enlazado con 2 de hidrógeno, por eso lo de H2O, y forma el 60% de la masa de una persona adulta. ¿Qué funciones tiene el agua en nuestro cuerpo? Pues un montón. Actúa como disolvente y hace posible que tengan lugar las reacciones químicas necesarias para la vida. ¿Vale? El agua reacciona con un montón de sustancias y eso permite que esas sustancias participen en reacciones químicas que necesitamos para cumplir las funciones vitales. También transporta sustancias por el organismo, la sangre es principalmente agua, y participa en la regulación de la temperatura corporal. ¿Vale? Cuando sudamos soltamos agua para refrigerar nuestro cuerpo, cuando tenemos calor bebemos agua. Así que estas 3 funciones principales: disolvente, transporte y regulación de la temperatura. Las sales minerales. Las sales minerales son elementos que son necesarios en pequeñas cantidades, pero que son imprescindibles, ¿vale? Sin ellos no podríamos vivir. Algunos ejemplos son el calcio, el sodio, el flúor o el potasio. Se conocen unas 20 sales minerales que participan en nuestro cuerpo. Las funciones de las sales minerales son, por un lado, formar estructuras duras, como los dientes o los huesos, que tienen una parte que son unas sales, y luego también regular el funcionamiento del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, el hierro participa en el transporte de oxígeno, o lo que hemos visto de la osmosis, mantener que la concentración en los líquidos intercelulares sea igual que dentro de la célula para que el agua no salga de las células o el agua no entre en las células de más. Entonces, 2 funciones: formar estructuras y regular el funcionamiento del cuerpo. Más nutrientes. Pasamos a los orgánicos. Los glúcidos. Los glúcidos son moléculas que pueden organizarse en diferentes grados de complejidad, ¿vale? Y se llaman polímeros porque son la unión de 2 moléculas sencillas, siempre la misma, ¿vale? Aquí tenemos los monosacáridos, glucosas. Las glucosas se unen y se pueden unir formando cadenas larguísimas, ¿vale? Por eso se les llama polímeros, porque son cadenas muy largas formadas por una pieza repetida muchísimas veces. Tenemos 2 tipos: los azúcares sencillos, monosacáridos o disacáridos, como la glucosa, que son empleados directamente por nuestras células. La glucosa es el azúcar blanco que tenemos en casa, el azúcar moreno, está formado en el 99% de glucosa. Entonces, azúcares sencillos que pueden aprovechar directamente las células de nuestro cuerpo. Y luego ahí tenéis la fórmula química de la glucosa para que os suene, pero no hay que sabérsela. Y luego tenemos los glúcidos complejos, ¿vale? Que los incorporamos a través de la alimentación y tienen que ser digeridos. Por ejemplo, el almidón, que tiene mucha glucosa, pero tenemos que digerirlo para sacar las piececitas de glucosa. Tenemos una cadena muy larga, que es el almidón, y lo que hacemos en la digestión es convertirlo en las piezas pequeñas, que es lo que aprovechan las células. Almidón es un alimento, glucosa es un nutriente. Y otro ejemplo es la fibra vegetal, que no se digiere y favorece que vayamos al baño, el tránsito intestinal, que se llama. Y la función principal de los glúcidos es aportar energía al organismo. En este caso solo tenemos una, facilito. Los lípidos. Los lípidos son moléculas muy distintas. Aquí veis diferentes tipos de moléculas que forman los lípidos, pero que se agrupan juntas porque son insolubles en agua y tienen un aspecto aceitoso, ¿vale? Los lípidos son insolubles. Cuando freís un huevo y echáis agua después para fregar, la grasa no se disuelve en el agua. Aquí tenéis los dibujos de los diferentes tipos de lípidos y debido a su diversidad, como son muy distintos, pues realizan distintas funciones. En algunos casos, como las grasas, proporcionan energía y forman el aislamiento térmico en el tejido adiposo.
Las grasas además pueden ser saturadas, que son normalmente de origen animal y son más insolubles, que las grasas saturadas, que son mayormente de origen vegetal y son más saludables. Aquí tenéis unas células del tejido adiposo. Luego tenemos otros como los fosfolípidos o el colesterol, que forman parte de las membranas plasmáticas. Ahí tenéis diferentes tipos de membranas formadas por grasas. Estos son los fosfolípidos, cabecita con cola, forman una bicapa, pero bueno, eso es para otros años. La idea es que las grasas también forman las membranas plasmáticas. Y por último, algunas vitaminas y algunas hormonas son grasas. Entonces, estas grasas, estos lípidos, forman parte de la regulación de nuestro cuerpo. Así que 4 funciones: energía, aislamiento térmico, formar la membrana plasmática y regular el funcionamiento del cuerpo. Seguimos. Proteínas. Las proteínas también son polímeros, es decir, la unión de moléculas sencillas formando largas cadenas, y las moléculas sencillas se llaman aminoácidos. ¿Vale? Aquí tenéis cada abreviatura es un aminoácido y esto sería una proteína formada por 6 aminoácidos. Los aminoácidos se diferencian entre los esenciales, que no los podemos fabricar en nuestro cuerpo y los tenemos que comer, y los no esenciales, que sí que pueden ser producidos por nuestro cuerpo. Las proteínas cumplen un montón de funciones y son imprescindibles para crecer y regenerar nuestras estructuras. Por un lado, forman parte de la membrana plasmática y del citoesqueleto dentro de las células. ¿Vale? Hemos visto que están los lípidos, los fosfolípidos aquí, y en medio van alternando diferentes proteínas. Luego también participan en reacciones químicas, facilitando que se produzcan lo que se llama catalizadores, y el nombre de estas proteínas que participan en reacciones químicas es enzimas, con Z. Y luego también forman estructuras externas como las uñas o el pelo, transportan sustancia como el oxígeno, la hemoglobina es una proteína, participan en la respuesta inmunológica, nos defienden contra los agentes patógenos, participan en el movimiento muscular, aportan energía. O sea que las proteínas hacen prácticamente de todo. Hay tantos tipos que son fundamentales para la vida. Y por último, las vitaminas. En el libro viene toda la tabla de las vitaminas, que no vamos a entrar en ello, haremos algún ejercicio sobre eso para que las leáis y veáis para qué sirven, pero es demasiado para meterlo en un examen de 2 temas. Entonces, las vitaminas son sustancias químicas diversas, de cualquier tipo, pero que se caracterizan porque se necesitan en pequeñas cantidades, se destruyen fácilmente y son imprescindibles para que el cuerpo funcione. Es decir, pueden ser lípidos, proteínas, glúcidos, sales, pero se destruyen fácil, necesitamos poca cantidad y son imprescindibles. Se diferencian en liposolubles si son solubles en las grasas e hidrosolubles cuando son solubles en agua. Y nuestro cuerpo, como no puede fabricar las proteínas, son alimentos esenciales. Los tenemos que comer. Por eso es tan importante comer fruta y verdura. ¿Vale? Aquí tenéis alimentos que son ricos en cada una de las proteínas. Y luego la carencia de vitaminas produce enfermedades. Por ejemplo, en países donde hay malnutrición, donde no llega fruta y verdura fresca, no hay vitamina D y se produce lo que se llama raquitismo, que no se forman bien los huesos. O antiguamente, cuando viajaban en barco y no llevaban fruta y verdura, se producía el escorbuto, que hacía que le salieran heridas y llagas a los marineros por no comer vitamina C. Bien, hemos repasado los nutrientes, vamos a hablar ahora de qué hacemos con la alimentación. La alimentación nos permite cubrir 3 tipos de necesidades. Las energéticas, aquí tenéis alimentos ricos en energía, las constructivas o estructurales, principalmente a través de proteínas y también de lípidos, y por último las reguladoras, que hemos visto que pueden ser las vitaminas y las sales, que son muy abundantes en las frutas y verduras. Las necesidades energéticas. Nuestro cuerpo necesita energía para realizar las funciones vitales, eso es lógico. Entonces los nutrientes llegan a las células y en las células, a través de unas reacciones químicas que forman la respiración celular, las reacciones químicas de oxidación, se produce energía. Y también producimos, como sustancias de desecho, dióxido de carbono y agua. Y esa energía se puede medir, o bien en kilocalorías o calorías, que es lo que usan los dietistas principalmente, o bien en julios o kilojulios, que es lo que se usa en física. La relación entre una kilocaloría son 4,18 kilojulios, o una caloría 4,18 julios. Entonces, la energía la necesitamos para realizar las funciones vitales, la producimos en las mitocondrias gracias a la respiración celular. Vale, ¿qué energía aporta cada nutriente?
Los glúcidos aportan energía, las proteínas pueden producir energía y los lípidos pueden producir energía. El agua no produce energía, las sales minerales tampoco producen energía y las vitaminas tampoco producen energía. Los glúcidos producen 4 kilocalorías por gramo, las proteínas 3,75 y los lípidos 9 kilocalorías por gramo. O sea que se ve que son más energéticos los lípidos, pero se usan normalmente primero los glúcidos porque son más fáciles de conseguir. Y las proteínas solo se usan para obtener energía cuando no hay otro remedio, cuando el cuerpo está desnutrido. Vale, el gasto energético. ¿Cuánta energía gasta nuestro cuerpo? Pues se diferencia la energía usada en la actividad física, en la digestión y luego lo que se llama el metabolismo basal. ¿Qué es eso del metabolismo basal? La tasa de metabolismo basal es la energía que consume el cuerpo cuando está sin hacer absolutamente nada, simplemente para mantenerse caliente. ¿Vale? Nos permite mantener la temperatura corporal, respirar y que funcionen los órganos sin que hagamos ningún tipo de esfuerzo. ¿Vale? O sea que la tasa de metabolismo basal es el mínimo mínimo que necesitamos si estamos hospitalizados, no nos podemos mover para que funcione el cuerpo de forma adecuada. Y la tasa de metabolismo basal depende de la salud, depende del peso, la edad y el sexo. Y cada vez cuando nos vamos haciendo más mayores, pues necesitamos comer menos. Seguimos hablando del gasto energético. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula sumando la tasa de metabolismo basal y luego el gasto energético por actividad física. La tasa de metabolismo basal tiene dos fórmulas, una para hombres y otra para mujeres. Os las pongo aquí para que las veáis. Vamos a hacer algún ejercicio en clase y si os pregunto algo en el examen os voy a dar la fórmula, ¿vale? No hay que aprendérsela de memoria porque son números que no tienen sentido aprenderse. Pero que sepáis que se puede calcular con una fórmula en función de la masa en kilos, la altura en centímetros y la edad en años. Y el gasto por actividad física se calcula en tablas como esta, donde te dan las kilocalorías por kilogramo de masa por minuto. Es decir, una persona de 80 kilos en asearse gastaría 0,05 por 80, pues 4. Y si tarda 5 minutos en asearse, 5 por 4, pues 20. ¿Vale? Haremos también algún ejercicio para que lo veáis. En caso, lo que os decía, en caso de que se pregunte esto en el examen, se va a facilitar la fórmula y se va a facilitar la tabla. No hay que aprenderse estos números de memoria. Bien, luego los elementos estructurales son necesarios, o sea, las necesidades estructurales, lo que necesitamos es que nuestras células, tejidos y órganos tengan materia para regenerarse o para crecer, vosotros que todavía estáis creciendo. Alimentos ricos en nutrientes para cubrir nuestras necesidades estructurales, yogur, quesos, carnes, pescado, huevos, ¿vale? Nos permiten formar y reparar células, tejidos y órganos, son imprescindibles tanto para crecer como para mantener nuestro cuerpo una vez que ya no crecemos más, cuando eres adulto, y suelen ser alimentos ricos en proteína. Y además nos tienen que aportar los aminoácidos esenciales, recordad, los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir, que necesitamos ingerir en la dieta. Y por último, las necesidades reguladoras, pues recordad que necesitamos una serie de compuestos químicos para que el cuerpo funcione. Esas son las necesidades reguladoras y las cubrimos principalmente con verduras, frutas y hortalizas. Como hemos dicho, son imprescindibles para que el cuerpo funcione, nos aportan como nutrientes vitaminas y sales minerales y se necesitan en pequeñas cantidades, pero son esenciales. Nuestro cuerpo no las puede producir, tenemos que ingerirlo. Y hasta aquí este vídeo. La semana que viene acabamos este tema, que es sencillito, pero a la vez es muy interesante. Cualquier duda, como siempre, me la hacéis en clase.